Buenas, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 7 de la noche en punto y vamos a dar inicio a nuestro octavo espacio abierto del módulo 5, argumentación. Recordarán ustedes que estos espacios abiertos los iniciamos con este paisaje de José María Velasco. Es un espacio abierto que invita a la libertad, a disfrutar, pero más aún a atender, a poner mucha atención a la realidad. Luego, recordarán que estuvimos en este otro espacio abierto, de tranquilidad, de gozo, de alegría, de paz. Y luego regresamos también a otro paisaje de José María Velasco, siempre en el espacio abierto que nos permite ver a la cumbre, hacia arriba, al cielo, con los pies bien puestos en la tierra, pero mirando al cielo. Y por último, ya en la sesión anterior, disfrutábamos de este espacio abierto, el que está en un pueblo de nuestro país, que yo no recuerdo de qué región es, pero que es la foto del pueblito de uno de los alumnos de prepa en línea. Esta era la imagen con la que iniciábamos el espacio abierto de aquel entonces y también el que utilizaremos para esta sesión, con la intención de que este sea un lugar para el aprendizaje y la libertad. Por lo mismo, estoy atento a sus preguntas, comentarios. ¿Cómo les ha ido en la elaboración del proyecto integrador o en las respuestas a los foros? A ver, les escucho. También estoy atendiendo en la conversación escrita. Bueno, eh, si tuvieran algún comentario o pregunta que surgiere después, les pido por favor que me lo comuniquen para que puedan ustedes asegurar un aprendizaje de calidad elevada, para que tengan respuesta a sus inquietudes. Por lo pronto podemos recordar lo que ya veíamos en la sesión anterior. Recordábamos que era el problema de investigación. También veíamos que para poder investigar hay que preguntar, y estas preguntas son las que nos van a servir para formular hipótesis. Para poder comprobar si nuestras hipótesis son verdaderas, es decir, si corresponden con la realidad o no corresponden con la realidad, hay que argumentar, comparando siempre con la realidad, siempre basando el conocimiento en la realidad, nuestras percepciones en la realidad, nuestras consideraciones, opiniones, juicios, creencias en la realidad. Esa es la base que nos va a permitir que miremos correctamente y actuemos correctamente. Y después veíamos también algunos detalles para la estructuración de argumentos con la forma del silogismo. Ustedes recordarán que la forma del silogismo es una forma muy lógica que toma en cuenta las leyes de la lógica. Bueno, pues esto era lo que veíamos la sesión pasada, y si tienen alguna pregunta al respecto de esto, les pido por favor que me la expresen en este momento.
Bueno, em, me parece que podríamos hablar un poco más de estos elementos de una investigación, pero quisiera ahorita mostrarles unos trabajos que me parece que son unos buenos ejemplos del proyecto integrador. Los trabajos que van a ver fueron elaborados por alumnas a quienes les pedí permiso para conservar estos trabajos y mostrarlos a ustedes. De manera que si los muestro es porque me dieron ellas el permiso para poder conservarlos y hacerlos. No podría eh, mostrarlos si ellas no me hubieran dado el permiso. Y entonces, mira, vamos a ver. ¿Están viendo ya este, este trabajo? Muy bien. Bueno, eh, la alumna que hizo este trabajo fue respondiendo poco a poco, así siguiendo las indicaciones de la sesión de guía de inicio de la semana, la que hicimos el lunes y que ustedes encuentran en, en la red y también en el enlace que les envié en el foro de novedades. Bueno, esta alumna eligió un tema general, pues digamos muy común. Hay varios trabajos que han presentado con este tema y no hay ningún problema. Como el tema es muy general, uno no piensa que haya plagio en esto, sobre todo por el desarrollo que hay después. Aquí, su compañera leyó muy bien las instrucciones y entonces se dio cuenta que lo que se está pidiendo aquí es escribir un problema de investigación, no pensar en las repercusiones y poner las repercusiones y ya. No solamente hablar de las dificultades o las objeciones o las cosas feas que trae el tema, no, sino lo que se pide en la segunda instrucción es escribir el problema de investigación. Y entonces ella así lo hizo. Del tema de la contaminación en general, ella quiere conocer más acerca de la contaminación del aire en el Estado de México, causada, no cualquier contaminación, sino la que es causada por la industria, el transporte público y también conocer las afectaciones de salud. Ese es el problema o el objeto de investigación al que ella querría dirigir su atención. Luego, aquí pone por qué ella opina o considera que es importante hablar de este tema. En esta tercera sección, lo que se pide es tal cual la opinión, la consideración así muy espontánea. Hasta podría ser sin mucho orden. Simplemente es la expresión de la opinión. Pero después ya empieza a haber algo de orden. Afortunadamente, esta actividad del módulo 5 nos permite ir agarrando paso de orden poco a poco, ir ordenando nuestras ideas poco a poco. Bueno, fíjate que en la instrucción 4 se nos pide escribir la hipótesis. Me detengo un poquito aquí, porque la instrucción comienza bien afirmando que hay que escribir la hipótesis. Pero luego, esta parte de acá como que puede confundir un poco, porque dice, sobre lo que hallarás, lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Miren, esta parte de la instrucción confunde. Nosotros ya vimos que es una hipótesis y en el modo como lo estuvimos trabajando, eh, lo han estado haciendo muy bien.
Pero si alguien pusiera aquí lo que considera que va a encontrar respecto de su problema de investigación, uy, pues puede poner un montón de cosas que se le ocurran sin que sean respuestas a un problema de investigación, ni a una pregunta de investigación. Por ejemplo, su compañera, la que hizo este trabajo, habría podido poner que puede encontrar qué cantidad de automóviles hay en el Estado de México, o también de qué colores son los automóviles más vendidos en el Estado de México, o de qué modelos. Va a encontrar un montón de cosas en la información que consulte, un montón. Si ella hubiera puesto todo lo que considera que va a encontrar, aun cuando se relacione un poco con su problema de investigación, no necesariamente estaría escribiendo una hipótesis. De manera que es mucho mejor seguir el método que les compartí para establecer hipótesis. Así, ella puede formular la respuesta a una pregunta de investigación muy precisa. Y ella dice, la hipótesis es que la emisión de gases de las fábricas es la causa principal de contaminación del aire en el Estado de México. Vamos a ver cuál era el problema de investigación. El problema es la contaminación del aire en el Estado de México causada por la industria, el transporte público y las afectaciones a la salud. Muy bien. De hecho, allí como que puso dos problemas de investigación. Una son las afectaciones a la salud y luego son todas las otras cosas de la contaminación, la causa de la contaminación. Bueno, ella ya en la hipótesis, que hizo muy bien, está diciendo que la emisión de gases de las fábricas es la causa principal de contaminación del aire en el Estado de México. Esta es una buena hipótesis porque está indicando una posible respuesta a la pregunta. ¿Se imaginan cómo a qué pregunta responde? Esta es una respuesta de cuál pregunta. A ver, ustedes imaginen cómo a cuál pregunta, cómo será la pregunta en la que estaba pensando su compañera. Sí, su compañera no escribió aquí la pregunta, pero bien podría ser ¿cuál es la causa principal de contaminación del aire en el Estado de México? Y entonces la respuesta, una posible respuesta es la emisión de gases de las fábricas es la causa principal de la contaminación del aire en el Estado de México. Así es una posible respuesta. Si ella en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado se anima a hacer esta investigación, podrá comprobar con base en la realidad si esta hipótesis es verdadera. Bueno, ella supuso también que esta investigación podría hacerla desde la sociología y la biología. Está interesante. Ciertamente son dos ciencias que pueden estar involucradas en esta investigación. Después, al responder a la cuestión 6, describe ella el modo como llegó a los 4 pasos anteriores. Y allí dice, ¿no? Ustedes lo pueden leer. Lo voy a ampliar un poco para que se pueda leer. Déjame ver si se puede ampliar. Sí, ¿ya lo leyeron? Mm, ¿Se dieron cuenta que tiene algunos detalles ortográficos? A ver cuáles detalles ortográficos tiene. Como que le falla un poco la ortografía. ¿En qué? Efectivamente, en los acentos.
de los verbos en pasado. Cuando ella escribe realicé, lleva acento en la E. ¿Qué otro? A ver. Observé, así es. Escuché, llevé. Bien visto, bien visto. Los acentos son importantes. Este trabajo que en el contenido está muy bien hecho, pues se llevó una calificación un poco menor precisamente por los errores de ortografía. Ni modo. El contenido es bastante bueno. En el argumento, ella hizo una síntesis muy interesante del argumento, este, que había hecho antes con premisas y conclusiones. Ciertamente es mejor escribirlo en forma de premisas y conclusiones, más o menos como lo escribió en la sección 8. Miren, para el primer argumento puso 3 premisas. Revisen ustedes, por favor, y díganme si está estructurada lógicamente esta, este primer argumento, si está estructurado lógicamente. Ujú. Efectivamente es un argumento bien hecho. Em, Aquí habla, bueno, perdón, en la premisa 1, dice que es un problema cotidiano, eso es lo que afirma este juicio. Luego dice que causa efectos en los seres vivos. Luego dice que trae efectos dañinos para la salud. Y al integrar estas nociones, resulta esta conclusión. La contaminación urbana, es decir, la de las ciudades, como lo había dicho en la premisa 1, causa efectos dañinos en los seres vivos. Cuando habla de dañinos, está refiriéndose a la premisa 3. Cuando habla de seres vivos, habla de la premisa 2. Es un buen argumento. Para el segundo argumento, vuelve a utilizar 3 premisas. Ciertamente este argumento también está bien hecho. Las 3 premisas están bien integradas en la conclusión. Vamos a ver esto. La conclusión ciertamente integra a las 2 premisas de este tercer argumento. Ahora va a ser muy interesante ver su ensayo. En principio, por el título, pues sí está siguiendo el problema de investigación que había dicho. Ahora díganme, por favor, si entre el primer párrafo y el segundo encuentran alguno de los argumentos. Si se nota, ¿verdad? Se nota que en este segundo párrafo
sí tomó en cuenta las premisas y las conclusiones que había escrito antes en los argumentos. Bueno, eso le permitió, el haber desarrollado adecuadamente sus argumentos, le permitió escribir en una extensión cercana a la página, que lo que se pide es en una página. Ella le puso también esta conclusión. Y no sé si le faltó el detalle de ponerle, sí, no, es que iba a decir que le faltó el detalle de poner las fuentes de consulta. Bueno, no se las puso allí en el ensayo, sino aquí. Y vean ustedes, utilizó 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de consultas. Muy bien. Bueno, finalmente puso el enlace que, ya verificándolo, sí conduce al archivo de audio que se pedía. Bueno, entonces esta es una muestra de un trabajo que tiene todos los elementos. Fíjense, así se puede ver en un panorama amplio más o menos cómo puede verse un trabajo completo, bien hecho. Ciertamente, como vimos ya, por la cosa de la ortografía, por los efectos pequeños de ortografía, pues no obtuvo la calificación máxima. Pero el contenido sí atiende a las instrucciones. Ahora quiero mostrarles otro. Ay, a ver, mira. Ay, muy bien. Bueno, eh, primero un panorama general. Esta compañera de ustedes puso portada a su trabajo y aquí en el ensayo ya puede verse la extensión que dedicó. Fue, podríamos decir, de una cuartilla y media, sin tomar en cuenta las fuentes de consulta. Esta compañera, ¿cómo le hizo para escribir tanto? ¿Será que echó puro rollo? Que yo recuerde, no. Vamos a ver. El tema que ella eligió es el que ustedes ven aquí. Este tema se dice poco, pero a ella le llamó la atención. Y en particular, el problema de investigación que ella quería conocer era este: la causa del alza de precios en la canasta básica. ¿Qué productos han subido de precio? Productos que pertenecen a la canasta básica. ¿En dónde han subido más? Y otros detalles relacionados a el alza de precios en la canasta básica. Bueno, ya ustedes pueden ver que en la sección 3 ella escribió su opinión acerca de la importancia de conocer de este tema. Pero viene la parte interesante, porque ella, igual que su compañera anterior, escribió una hipótesis muy bien hecha. Ustedes la pueden leer. Si esta es la respuesta, ¿cuál creen que haya sido la pregunta? ¿Por qué suben de precio los productos de la canasta básica? Y así ya queda claro que esta es una respuesta posible a esa pregunta. Está interesante, ¿verdad?
Bueno, pues esa eh, hipótesis puso que podía abordarla con estos dos tipos de ciencia. Primero escribe ella los tipos de ciencia y después los dos nombres de estas ciencias. Bueno, aquí en esta sección, en la sección 6, donde se pide describir la forma en que realizaron la investigación documental, ella tuvo un enorme acierto. A ver si lo descubren. Primero vamos a fijarnos en los aciertos, en la idea correcta. Y ya después veremos que también le falta algún acento por allí. ¿Cuál fue el acierto? Ujú. Ella indica que leyó el recurso adecuado y hasta menciona en qué página está la información con la que relacionó su propia experiencia y la consulta. Ahí está. Este tipo de mención de los recursos les recomiendo que la hagan mucho. En este proyecto integrador y en las siguientes actividades integradoras y los proyectos integradores de, de los siguientes módulos, indiquen con precisión de dónde obtuvieron la información, aunque sean los recursos de la prepa en línea. Es más, si su información y sus opiniones y lo demás que escriban lo obtuvieron de su propia experiencia, entonces también menciónenlo y procuren citar su propia experiencia o la experiencia de otros. Dice ella que ocupó la técnica de investigación documental y de campo, porque no solo lo consulta, sino que lo vive. Y aquí efectivamente le sobra un acento. Yo dije antes que le faltaba, pero no, no le falta, le sobra. Y así queda clara esta frase. Por ser algo no solo que consulto, sino que vivo al salir a comprar los productos alimenticios de la canasta básica. ¿Ya ven? Ese acento estaba de más. Y entonces ella toma su experiencia y la usa para la investigación. Y esa técnica, si se vale, está mencionada pues ahí en el recurso, en la página donde eh, lo indicó. Bueno, aquí viene otra cosa muy bien hecha. Y es que al argumentar su postura, tuvo el tino, tuvo el acierto de poner su postura con la forma del silogismo, indicando las premisas, que en este caso son tres, y luego derivando de ellas la conclusión, las integra en una conclusión. Me voy a quedar callado un momentito para que ustedes lean este argumento. A ver, les pregunto, ¿la conclusión está integrando a a las tres premisas?
¿En qué lo notan? A ver, en la conclusión, ¿qué elemento hay que aparezca en la primera premisa? Muy bien. Está hablando de productos y de que son escasos e inalcanzables. Muy bien. Oigan, y en la conclusión, ¿qué hay que aparezca en la segunda premisa? Ujú. Esta afectación al pueblo. Muy bien. ¿Y de la tercera premisa? ¿Hay algún elemento de la tercera premisa en la conclusión? Ella pone este otro elemento del pueblo e implica el hecho de que el salario mínimo es insuficiente comparado con el alza de precios. Podríamos decir que así nada más, claramente, lo que está en la tercera premisa y que también está en la conclusión es de nuevo la noción de el pueblo. Esta es una manera también de integrar las premisas en una conclusión. Y luego, pues miren, aquí está el argumento uno con dos premisas, el argumento 2 con tres premisas y el argumento 3 con dos premisas. A ver, nada más viendo aquí sus primeras frases. ¿Hay elementos allí que se hayan mencionado en los argumentos anteriores? Tan solo en esta parte ya puede uno ver que ella está poniendo aquí algo que ya había mencionado en los argumentos, ¿se acuerdan? Y ahí va a desarrollar a lo largo de todo el escrito estos argumentos. Aquí hay un detalle interesante, porque además de desarrollar sus argumentos, ella también está incorporando la información que encontró en otras fuentes, pero lo hace de la manera adecuada. Es decir, mencionando al final la fuente de la que lo obtuvo. Que está por acá. Ah, mira, y aquí hay algo interesante. Ella
citó hasta el manual de citas y referencias, el mismo que utilizó para hacer las referencias bibliográficas, ese también lo citó, y eso estuvo muy bien. ¿Se acuerdan que hablaba arribita del Tecnológico de Monterrey? Pues aquí está. También quizá notaron que da una definición de inflación. Bueno, pues de aquí la tomó. Y hay todavía más. Vamos a contar las fuentes de información que utilizó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguramente cada uno de ustedes va a poder utilizar más todavía. El asunto importante es citarlas para ejercitar el modo de hacer referencia de ellas con un formato completo. Después de esto, no, era antes de esto que ponía el enlace. Aquí está, el enlace eh, para uno de sus audios. Mm, Y bueno, seguramente cumplió con lo que se requería, con lo que indicaban las instrucciones, que no es leer todo el ensayo. Déjenme ver. Aquí dice que solo hay que exponer uno de tus argumentos y al exponerlo, defenderlo. Eso es lo que hay que grabar. Exponer tu argumento y defenderlo. Y ya. Y por eso te puedes tardar 2 minutos perfectamente. No más de 2 minutos. Ahora quiero regresarme a la hipótesis para contar las palabras de la hipótesis. Vamos a ver, porque nosotros en las sesiones pasadas dijimos que una hipótesis bien hecha es menor a 20 palabras. Vamos a ver esta cuántas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 palabras. 15 palabras. Está muy bien hecha. La otra hipótesis, ¿cuántas tenía? A ver, vamos. Voy a regresarme al otro trabajo. Argumenta tu postura. Aquí está. La hipótesis de este proyecto integrador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 palabras exactitas. Y uno podría pensar que el exceso, o mejor dicho, fueron tantas, tan solo porque el nombre propio de este lugar tiene tres palabras. Bueno, es una hipótesis también muy bien hecha. Bueno, pues hasta aquí lo que he querido hacer es mostrarles 2 ejemplos de proyectos integradores para que vean ustedes que están fáciles,
están laboriositos, pero sí los pueden hacer y los pueden hacer muy bien. Es más, seguramente pueden notar que los ensayos eh, son el lugar como para que ustedes se explayen con libertad desarrollando sus ideas. Muy bien. Ahora quisiera repasar algunas cosas con ustedes. Hablamos ya de la hipótesis y de que es una respuesta posible a la pregunta de investigación y que también su longitud es menor a 20 palabras. Bueno, también hablamos ya de que las premisas son el fundamento. Oh, ay, quiero señalar toda esta idea. Hablamos también de que las premisas son el fundamento de los argumentos. Ujú. Las premisas son las que van a dar el contenido del que se obtiene la conclusión. Bueno, y por lo mismo, para identificar premisas, pues hay que eh, poner mucha atención para ver cuáles son los juicios que se están haciendo, es decir, las afirmaciones que se están haciendo en la investigación. Vamos a poner los ejemplos. Aquí hay 3 preguntas de investigación. Aquí, bueno, vale la pena decir esto, que la hipótesis no es una oración condicional del tipo sí, entonces algo. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Esas no son buenas hipótesis. Pero vamos a ver, esta sí es una buena hipótesis, la que está aquí de color amarillo, porque responde a esta pregunta de investigación y la responde con eh, claridad y precisión. Dice aquí la pregunta de investigación: ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Y una posible respuesta es que a mayor cantidad de automóviles, será mayor la cantidad de contaminantes en el aire. Es una posible respuesta. Aquí hay otras posibles respuestas para la misma pregunta. Y pueden ustedes contar la cantidad de palabras con la que se formula cada una de esas posibles respuestas. Así puede verse que al ser respuestas a una pregunta de investigación y al ser menores de 20 palabras, son buenas hipótesis. Yo espero que eh, esto les ayude a formular buenas hipótesis en sus proyectos de investigación, pero también que les ayude para los grados siguientes. Cuando estén en la licenciatura o en cualquier posgrado, puedan hacer eh, con más habilidad las investigaciones, sabiendo ya cómo hacer hipótesis. Miren, en mi experiencia, he visto que por no saber este método para hacer hipótesis, hay muchos alumnos que sufren mucho. Les cuesta mucho trabajo hacer su tesis de investigación, su trabajo de investigación, mejor dicho, que en algunos casos es la tesis. Eh,
Digo, en algunos casos porque hay otro tipo de investigaciones, a veces un poco más breves y se les llama tesinas, o hay otros tipos de trabajos recepcionales para recibir el grado. Y les cuesta mucho trabajo y se vuelve algo muy pesado. Conozco también el caso desafortunado de varios adultos que no lograron hacer su tesis porque no recibieron una adecuada orientación. Y bueno, para evitar que ustedes tengan ese padecimiento, es que ya desde ahorita, desde el módulo 5 de la prepa en línea, les estoy indicando este consejo de cómo hacer bien una hipótesis. Y después ustedes podrán ver que esto les sirve. Muy bien. Pues espero que estas recomendaciones sean muy útiles, no solo para que aprueben muy bien el módulo 5, sino para que recorran con más seguridad el resto de su camino en la prepa en línea, para que logren la finalidad de estar aquí y obtengan el beneficio que se habían propuesto para ustedes y para su familia. Porque miren, necesitamos ahorita, urgentemente, en nuestra patria, personas mejor educadas y no solo más instruidas. Si el pueblo, nosotros, estuviéramos mejor educados, sería distinto el, sería distintas nuestras circunstancias. Pues bueno, eh, quiero eh, agradecer mucho a quienes han estado muy presentes en todas las sesiones. Quiero agradecer también el trabajo de cada uno de los integrantes de este grupo, porque han realizado trabajos muy buenos. Quiero agradecer también a sus familias en las ocasiones en que les han apoyado. Y bueno, si no ha sido así en todas las ocasiones, ustedes tengan paciencia. Y voy a decir una frase que escuché del Papa Benedicto XVI. Este Papa le decía a los jóvenes: sean ustedes mejores que la generación de sus padres. ¿Se entiende esta idea, verdad? Muy bien. Pues, eh, muy estimada Getsemani, también a ti te agradezco que hayas estado presente en las otras sesiones y pues ahorita ya estamos a punto de terminar, pero no sé si tú tengas alguna pregunta en relación con tu proyecto integrador o con alguno de los recursos de la semana. ¿Cómo vas? Si quieres puedes abrir tu micrófono, ¿eh? Muy bien, tú nos escribes que vas muy bien y de hecho no tienes dudas. Perfecto. Pues mira, esta sesión se está terminando y yo ya me estaba precisamente despidiendo junto contigo. Les deseo que tengan un muy provechoso trabajo y que el camino en la prepa en línea, el que les resta, sea lleno de satisfacción también. Ah, bueno, nos estás diciendo que sí tienes una pregunta. Adelante, por favor, Getsemani, si quieres abrir tu micrófono o escribirla como tú quieras.
nos preguntas si en la cuartilla, en la página que les piden de ensayo, lo que tienen que hacer es sobre el tema elegido. Efectivamente, sí, sí es. Tú tienes que desarrollar allí los argumentos del tema que elegiste. Así es. Si respondí a tu pregunta, si era eso lo que te inquietaba. Qué bueno. Muy bien. No, pues a ti gracias. Y pues les sugiero que en esta noche den un detalle de cariño a quienes están con ustedes, para que desde allí ellos noten que vale la pena que ustedes estén estudiando, que estén en la prepa en línea. Y pues bueno, eh, yo me despido y voy a estar atento a sus comunicaciones en la mensajería de la plataforma. ¿Sí? Hasta luego. Que pasen buena noche.